Y el texto bíblico que voy a estar usando, los versículos bíblicos, se encuentran en Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7. Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7. Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo de poder dice: amén. Dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Amén. Y hoy quisiera hablar un poquito sobre la importancia de la confesión. Amén. La importancia de la confesión. Pueden tomar asiento. Hoy quisiera hablar sobre la importancia de la confesión en esta clase. ¿Okay? Cuando estamos hablando de confesión, estamos hablando de confesar. ¿Okay? Estamos hablando de confesar algo. Y cuando hablamos de confesar, estamos hablando de admitir, declarar, revelar, decir o reconocer. Amén. Cuando yo confieso algo, yo le estoy dando a conocer a alguien algo que ellos no sabían. Amén. Cuando estás confesando, también podemos definirlo como declarar el reo o el litigante ante el juez su culpabilidad o su falta. Un reo es una persona acusada de un delito o de un mal. ¿Okay? Eso es lo que la palabra reo significa, R-E-O. Es una persona que ha sido acusada de un delito o de una maldad que hizo. Amén. Entonces, cuando está hablando de confesar, está hablando de que esa persona se declara ante el juez. Se está declarando su culpabilidad. Está declarando lo que hizo mal. Él confesó lo que hizo mal ante el juez, confesó su culpabilidad y su falta. Lo contrario de confesar es callar y silenciar. Eso es lo contrario de confesar. Entonces, por eso es que quiero tocar este punto hoy. La importancia de la confesión. Y quizás cada uno de los que está aquí o unos cuantos van a decir: ahora sí que es verdad, el pastor tocó un tema que me hinca. No necesariamente, porque el confesar no se lo tiene que hacer el pastor. Amén. No es el pastor, ¿ok? Pero sí hay cosas en nuestra vida que le tenemos que confesar a Dios. Incluso hay cosas que muchos de nosotros sabemos que le tenemos que confesar a Dios, pero no lo hemos hecho por vergüenza, por temor. Otros no hemos confesado ciertas áreas de nuestra vida porque no lo vemos lo importante suficiente como para confesárselo a Él. Pero yo digo personalmente que siempre es bueno ser abierto con Dios en todo. Amén. En todo. Porque si eres abierto con Dios en todo, Dios puede ser abierto contigo en todo. Y no es que Dios no sepa y diga: bueno, como tú no eres honesto conmigo, yo no voy a ser honesto contigo, yo no voy a derramar mi bendición. No es eso. Es que al silenciar o quedarte callado, tú impides la bendición de Dios en tu vida, porque ya es establecido de que confesemos. ¿Sí? Cuando David pecó, la palabra enseña que David pecó, para hacer una historia larga, corta, ¿verdad? David estaba en el palacio. Cuando mira para afuera, ve a una mujer bañándose. Le llamó la atención la mujer, la mandó a llamar, pecó con ella. La mujer estaba casada. Cuando él trató de enviar o mandar a buscar al esposo de esa mujer para que viniera a casa y estuviera con ella, para usar por pretexto de que ella estaba embarazada de su propio esposo y no de David, el hombre decidió quedarse durmiendo afuera.
Entonces David hizo un plan. David lo puso al frente en el campo de batalla para que cuando tuvieran que matar a alguien, lo mataran a él primero. ¿Ok? Entonces David pecó, la mujer quedó embarazada y también mandó a matar al esposo. ¿Ok? David cayó este pecado por un promedio de 1 año y medio a 2. Y David expresa en uno de los salmos que mientras él cayó, sus huesos envejecieron. ¿Sí? En el silencio donde no hay confesión, él no se lo confesó ni a Dios. ¿Sí? Y ahí está el problema, la confesión a Dios, no al hombre. Aunque la palabra dice, confesaos las faltas los unos a los otros, pero la palabra te llama a confesarle a Dios tus pecados. Amén. Entonces, confesar es admitir que yo admito que yo soy de esta manera, pero necesito ayuda. Yo admito, Señor, que cada vez que yo veo esto me llama la atención y yo sé que a ti no te agrada. Yo admito, y tú comienzas a admitir. En la confesión hay liberación. Amén. En la confesión hay liberación. ¿Alguna vez te has encontrado? Y yo sé que si no todos, la mayoría se han encontrado en esta posición. Sea que tú has sido la víctima o el agresor, a ponerlo de esa manera. ¿Alguna vez has estado en una etapa en tu vida o en una posición donde has tenido que confesarle algo a alguien porque si lo aguantas más te va a matar? ¿O has estado en una posición donde alguien ha venido a ti y te ha dicho, tengo que confesarte algo? ¿Has estado alguna vez en esa posición? Ahora, si fuiste tú el que tuviste que confesar, quizás al confesar el asunto, al confesar lo que estaba guardado en tu corazón, trajo problemas, provocó una explosión. Pero ¿cómo te sentiste tú por dentro después de haberlo sacado? En el caso mío, yo me sentí más liviano, me sentí mejor, aunque después tuve que sufrir las consecuencias exteriormente hablando. Pero mi interior se sentía mejor porque estaba guardando algo que necesitaba ser expuesto, necesitaba ser admitido. ¿Ok? Entonces, tú sientes como una libertad, tú sientes como un alivio cuando tú admites, cuando tú confiesas, pero mientras lo estás callando, hay algo que poco a poco te está comiendo por dentro y se llama remordimiento. ¿Sí? Tú hiciste algo mal. Y tú sabes que te pasaste el extremo, te fuiste más allá de lo que debía. Y tú sabes que tienes que reconocer que lo hiciste mal. Tú sabes que tienes que ir a donde esa persona y pedirle perdón porque tú fuiste el que le explotaste la goma del carro. Porque tú fuiste el que le caíste a huevo al carro. Porque tú fuiste el que trataste de coquetearle a la mujer o coquetearle al marido. Porque pretendiste ser amigo, pero fuiste verdaderamente una persona que buscó acercarse solamente para hacerle daño cuando estuviera en éxito. Y llega el momento donde tú sientes que tienes que admitir que lo hiciste mal. Y ese es el momento más duro. Si mientras lo guardas adentro, te está comiendo por dentro, pero cuando ya quieres enfrentar la situación, impartes temor. Amén. Pero en este día no estoy hablando de tú confesarle a nadie ni hacer confesión ante un hombre. Quiero hablar de Dios. Y yo quiero traerte 3 puntos en este día. Amén. En este día, para que tú puedas adaptar un estilo de vida o un hábito de que aún en tus oraciones tú haces confesión. Amén. Tú admites. Amén. Cuando vemos la historia de Nehemías, vemos a un Nehemías que no tenía culpa con lo que pasó. Nehemías no tenía culpa. Nehemías era el copero del rey. El copero del rey era la persona que arriesgaba su vida por el rey, porque él tenía que beber de la copa del rey antes que el rey bebiera para ver si había algún veneno que le habían puesto para matar al rey. Entonces Nehemías arriesgaba su vida cada día. Entonces él trabajaba al lado del rey. Le llegó la noticia que Jerusalén, las murallas habían sido derribadas. Él no estaba allá. Él estaba en otro lugar. Pero eso lo llevó a él a pedirle perdón a Dios por sus pecados.
aunque él no sufrió el daño, aunque él no estuvo presente, pero lo llevó a él a llevar una confesión delante de Dios, y él le dijo: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Él se involucró en el paquete. Sí, y él dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Sí, es bien saludable, es saludable confesar delante de Dios. Es saludable admitir delante de Dios que tú tuviste culpa en el asunto. Es saludable dejarle saber a Dios que tú reconoces que tú también eres culpable. Otra persona que hizo lo mismo fue Daniel. Daniel también se presentó delante de Dios y le pidió perdón por los pecados del pueblo. Y él se incluyó también, como si hubiera sido él culpable. ¿Por qué? Porque era parte del pueblo de Israel. Amén. Entonces quisiera tocar 3 puntos sobre la importancia de la confesión. Y es mi oración y mi deseo que estos puntos sean de bendición a tu vida. Amén. Entonces quisiera tocar 3 puntos sobre la importancia de la confesión. El número 1: si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Ese es el primero. Si en tu oración no hay confesión, no vas a tener progreso espiritual. Sí, probablemente te ves bien bonita y te ves bien bonito cuando llegan los servicios. Probablemente grita más duro y alaba más duro que los mismos adoradores de este lugar. Pero la realidad es que si no hay confesión, no va a haber un progreso espiritual en tu vida. Amén. Proverbio 28:13 dice de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra? Que mientras más tiempo dures callado, en más bancarrota espiritual te vas a encontrar. Si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Dice el que encubre, está hablando de aquel que los guarda, está hablando de aquel que los esconde, de aquel que no los confiesa. Dice que no va a prosperar, no va a progresar. Su vida espiritual se va a quedar en el mismo nivel siempre. Amén. Por eso es que hay personas que quizás tú puedes conocer que se sienten estancados. Hay personas que tú los escuchas en todos los lugares. ¿Tú sabes cuántos cristianos hay estancados? Y ellos mismos no entienden el porqué de su estancamiento. Hablan con los hermanos y dicen: yo me siento estancado, yo me siento como que no progreso. ¿Sabes? Tantas personas que yo he escuchado hablar de esa manera. Y en muchas ocasiones es simplemente que hay un pecado que no le están confesando a Dios. El problema es este. A veces lo vemos lo pequeño suficiente como considerarlo insignificante y no importante para Dios. Entonces, ¿para qué tengo que decírselo? Y en otras ocasiones es que nos avergonzamos y tenemos miedo o temor confesárselo a mismo Dios. Pero la realidad es que ya Él conoce la gravedad de tu pecado. Entonces, si Él lo conoce todo, ¿por qué avergonzarte? Si hasta el día de hoy no te has arrepentido, y para ponerlo de esta manera, no te ha matado, ¿por qué no confesárselo? Si ya Él sabe lo que tú estabas haciendo, ya Él sabe lo que tú hiciste. Entonces, por eso es que te dice: mira, el que encubre tus pecados, no dice Dios lo mata. No dice eso. No dice el que encubre su pecado, Dios lo va a tirar contra el piso. No dice eso. Dice que no va a prosperar. En su vida no va a haber progreso espiritual. En vez de ir hacia adelante, va a ir hacia atrás. Y todo porque no lo confiesa. ¿Sí? Esa es la importancia de confesar. Si no hay confesión en la oración, no hay progreso. Y ya cuando vayamos entrando más adentro, dentro de estas clases, les voy a enseñar en más a detalle cada una de estas cosas. Amén.
Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Proverbio 28:13. Mas el que lo confiesa, el que lo declara, el que lo admite, alcanzará misericordia. Entonces, yo delante de Dios tengo que declararme culpable de mis hechos. Tengo que declararme culpable de mis actos cuando lo soy. E incluso pídele perdón a Dios por aquellos de los cuales no te diste de cuenta. Por aquellos de los cuales han sido tan y tan normal en tu vida que quizás no te pasó por la mente que ofendiste a Dios. Amén. Ahora, la pregunta que te debes hacer en este día es: ¿qué pecado siento la necesidad de confesarle a Dios hoy? Si cuando tú te vayas a tu casa o cuando vayamos a cerrar el servicio, hazte esa pregunta: ¿qué pecado hay en mí que le tengo que confesar al Señor? Pídele al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, revélame todo pecado que haya en mí oculto que todavía yo no te haya confesado. Porque en muchas ocasiones esa es la clave para tu liberación. Si confiesas, hay liberación. ¿Qué dice la palabra? La palabra enseña que si tú confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Pero ¿qué te dice? Confiésalo con tu boca. Ahora, no te está hablando de una confesión de culpabilidad o declararte culpable de algo, pero te está hablando de una confesión de que tú admites que Él es el Señor. Entonces, la confesión en la vida del creyente o del cristiano es bien importante. Incluso en la oración es mucho más importante, porque en la oración es donde estás tú uno a uno con Dios. ¿Alguna vez has estado tú comiendo con alguien que tú sabes que era dos caras? Esa persona piensa que está jugando, piensa que ya they got over. Pero tú sabes, y estás sentado al frente de la persona y tú estás diciendo: estas dos caras, a la verdad que tiene tremendos pantalones, sabiendo que yo sé, y con todo y eso tiene los pantalones de invitarme a comer y hablar conmigo como si nada hubiera ocurrido. Right? Y la persona con todo y eso no es abierta contigo. Te habla como si las cosas estuvieran bien entre ustedes, cuando verdaderamente ella debe o él debe decir: discúlpame por hacer esto, discúlpame porque te hice esto, discúlpame porque yo lo hice con toda la intención. Así se siente Dios cada vez que nos presentamos delante de la presencia de Él y no le confesamos nuestras maldades. Yo me imagino, si yo fuera Dios, gracias a Dios que no lo soy, pero si yo fuera Dios y tuviera uno de mis hijos presentándose delante de mí diciéndome: sí, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú me has levantado y porque yo sé que estos dones que tú me has dado es para que yo los use, y yo, gracias porque pude ministrar a esta persona y este don de sabiduría se activó, y Dios diciéndote: bueno, verás, si yo fuera Dios, dos caras que tú eres. ¿Y qué pasó con las malas palabras que le dijiste a aquel 30 minutos antes de que te encontraras con esa persona que ministraste? Todavía no me has confesado y me has declarado tu culpa. Sí, Señor, y yo siento el poder, me siento como Superman. Sí, pero ¿qué pasó con la noche anterior que cogiste y le saliste con dos o tres aquel que hacía tiempo que no veías y te estabas aguantando esos 2 o 3 por año y tuviste que descargarte? ¿Qué fue? Confiésame y admíteme la culpa. Y eso es lo que Dios busca. Que tú seas sincero, que cuando te presentes delante de Él, tú le digas: Señor, yo soy culpable, y le das la lista. Él no te va a meter preso, Él no te va a dar papao. Incluso Él te va a honrar y te va a respetar más que cualquier otro que se presenta delante de Él como si nadie hubieran hecho. Amén. Si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Amén. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que debes confesarle hoy. Amén. Número 2. La confesión elimina la culpa. ¿Cuántos saben que eso es verdad?
Cuando tú confiesas a alguien tu falta, por ejemplo, confess, ¿ya? Yeah, confess your wrongdoings. Cuando tú le confiesas a alguien tu falta, ejemplo, quizás la mayoría de nosotros hemos tenido que en un momento dado pedirle perdón a nuestros padres. Hicimos algo mal, algo que hirió, y tú vas y tú le confiesas a tu padre que tú tuviste la culpa, que fue mala tuya. Entonces, en ese instante, cuando tú te confiesas delante de ellos, le confiesas la verdad de que sí, yo sé que lo admito, me declaro culpable, yo sé que te falta el respeto de otra manera, la culpa desaparece. Pero hasta ese entonces la culpa te está encima de ti como si fuera un lobo. No te deja tranquilo, no te suelta ni en las esquinas. Donde quiera que tú vas está esa culpa. Y no necesariamente tiene que ser con tus padres, con cualquiera. Todos hemos sentido culpa en algún momento dado. Entonces, cuando tú decides bregar con esa culpa, tú te das de cuenta que desaparece. Entonces, la culpa es como un peso, es como una carga en nuestros hombros. Eso es la culpa. La culpa es lo que ha sacado a muchos de los caminos de Dios. La culpa es lo que ha eliminado a muchas personas que en un momento te hablaron de Cristo y hoy ya no lo ven. La culpa es una de las armas que el enemigo usa. Amén. Entonces la confesión elimina la culpa. Cuando le confiesas a Dios tus pecados, tus faltas, tus debilidades. Sí, mira, quiero que llegue hasta este extremo. Que si hasta el día de hoy tú tienes un problema con la pornografía y no se lo has confesado a Dios, es tiempo que se lo confiese. ¿Ok? Hasta ese extremo. Porque aquellos que practican la pornografía se sienten avergonzados a confesarle a Dios ese pecado. Y al no confesarlo, tus huesos van a envejecer. No vas a progresar. ¿Ok? Quiero llegar a ese extremo. Ejemplo, no digo que haya nadie aquí. ¿Ok? Pero si hay alguien que mentalmente le llegan pensamientos o le llegan imágenes que no le deben llegar de inmoralidad, confiésaselo a Dios. En esa confesión está la liberación. Mientras más lo guardes, peor te vas a poner. Mientras más lo guardes, llega el momento que lo vas a manifestar y ahí va a estar el problema. Entonces confiésale a Dios para que Dios comience a libertarte, sea lo que sea. Usé esos dos ejemplos porque son dos ejemplos vergonzosos, pero sea lo que sea, confiésale a Dios y ya tú verás que la culpa será eliminada. Dice Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, que también viene siendo como mi pecado, mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Mira lo que dice: confesaré mis transgresiones, mis pecados, mis maldades, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Mira cómo lo dice en la Biblia de las Américas: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi culpa. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mira lo que dice: tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente: finalmente te confesé todos mis pecados. Parece que el salmista estaba teniendo una batalla. Dice: finalmente te confesé todos mis pecados. O era una batalla que tenía, o tenía tremenda montaña de pecado. Una de las dos. Porque David era el dulce cantor de Israel, era el rey de Israel, hombre conforme al corazón de Dios, pero los pecados que él cometió fueron bastante pesados. La única vez que él pecó no fue con la mujer de Urías Geteo. Él pecó en otras ocasiones también, pero la diferencia de David era que siempre tiene un corazón humillado delante de Dios. Entonces dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Sí? Porque en ocasiones intentamos ocultar nuestra culpa.
Me dije, está hablando él, me dije. Hay momentos donde tenemos que decirnos. Hay momentos donde tenemos que confrontarnos. Él dijo, yo me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Por qué el salmista se tuvo que decir él mismo que él va a confesarle sus transgresiones al Señor? Porque se hace difícil. Se hace difícil. No, tú tienes que confesárselo a Dios. Mientras más lo guarde, más va a tomar vida en ti. Va a empeorar. No vas a prosperar. Tú tienes que confesárselo a Dios. Tú tienes que sentarte, reconocer todas las áreas donde tú estás débil, reconocer todas las áreas donde todavía no has desarrollado el potencial que Dios quiere para ti, apuntarlo o grabártelo en la mente y confesárselo. Admitir que yo tengo este problema. Confesar es admitir que tengo un problema. No admitir que tengo un problema delante de Dios es como caminar hacia una trampa a ciegas. Entonces la confesión es bien importante. David dijo, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y mira lo que dice, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Sí? La confesión elimina la culpa. Pero todo depende a cuál extremo o a cuál grado estás dispuesto a confesarle a Dios. Porque otra vez le digo, no es a mí a quien tiene que confesárselo. Es a Dios. Entonces, la confesión elimina ¿qué? ¿La qué? Amén. Mira Salmo 38, 18. Dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristé por mi pecado. Me entristecí. I was saddened by my sin. Ok, por tanto te confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. David está diciendo, mi maldad, mis malos deseos, mis malos hábitos, te los voy a admitir. Y por los pecados que yo he cometido, me voy a entristecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. Amén. Y claro está, somos pecadores. Todos somos pecadores. Hay pecados que vienen a causa de la naturaleza humana. Y hay pecados que vienen por decisiones. ¿Ok? El adulterio es una decisión. La fornicación es una decisión. ¿Ok? David dijo, me voy a sentir triste por mi pecado. ¿Ok? Yo te fallo, me voy a sentir triste. Y una de las cosas también que quiero enseñarle es, tan pronto tú sepas que pecaste en contra de Dios, pídele perdón. El Espíritu Santo te lo va a dejar saber. ¿Ok? Recuérdate, el Espíritu Santo no te condena. ¿Ok? Yo no quiero que nadie salga de este lugar sintiéndose condenado. Si te sientes condenado al salir de este lugar, no es el Espíritu Santo, es el diablo. El diablo es quien acusa, el diablo es quien condena por la palabra. Amén. Yo te lo puedo mostrar por la Biblia. Dice la palabra en Apocalipsis que Él es el acusador de nuestros hermanos, los acusa de día y de noche. La palabra enseña que Él fue delante de Dios y acusó a Job. Pero el Espíritu Santo te redarguye. Cuando el Espíritu Santo te redarguye, te deja saber que lo hiciste mal, pero no añade culpa, sino que te motiva a arreglar el asunto y seguir caminando. Amén. Así que no quiero que ninguno salga de aquí con culpa. Amén. Número 3 y último. La confesión es la ruta hacia el perdón y la limpieza. Amén. La confesión es la ruta hacia el perdón y la limpieza. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero dice, si confesamos nuestros pecados. En otras palabras, está dando a entender que muchos lo van a confesar y muchos no. Si confesamos. Entonces, te está diciendo que para confesar pecados toma valentía. Y después de confesarlo, vienen los privilegios.
Dice, si confesamos nuestros pecados, ahora son nuestros pecados, no de los demás, no de los demás. Ay, señores, que Dios mío. Señor, tú sabes que yo no la paso. Y por eso es que yo me comporto de esta manera. Tú sabes que es como un callo en el dedo del pie. Dios mío, he tratado muchas veces de ser bien nice y ser bien amable y siempre tiene algo negativo que decirme. Es como si yo le cayera mal. Señor, si tan solo tú me la quitaras del camino, yo te garantizo que yo cambio. No, esa persona está revelando quién tú eres por dentro. Amén. Una vez yo creo que fue en una conferencia de matrimonio, aprendí algo. Uno siempre aprende algo. Escuché. Dijeron, a veces los problemas en el matrimonio se los echamos a nuestro compañero o nuestra compañera. Esta me saca el monstruo. Ay, Dios mío, si tú supieras que este tipo me saca el monstruo. Y mira, yo no sé con más nadie así más que con él. Pero es que yo no sé cómo controlarme porque ella siempre busca la manera de sacarme el monstruo. Y yo aprendí en esa conferencia, dijeron, no es que te están sacando el monstruo. Es que esa persona está revelando o provocando que se manifieste la verdadera persona que tú eres por dentro. Y Dios te está mostrando que esa es la área donde tú tienes que trabajar. Amén. Entonces, esa persona no es que esté confesando a Dios los pecados de ella, no es que esté diciéndole a Dios, Señor, es por culpa de esa persona que yo soy así. Dios la remueve y aparece otra. Y después la culpa es de esa otra persona. Dios la remueve y aparece otra. Y la culpa es de esa. ¿Y cuándo va a ser la culpa mía? ¿Cuándo va a ser yo el del problema? Pues cuando nosotros vamos delante de Dios, tenemos que dejarle saber a Dios que yo soy el problema de la situación. Tú tienes que comenzar a medir tus situaciones y discernir, sacar una conclusión, a ver quién es el problema. Si te ha pasado anteriormente, si es algo repetitivo, diferentes maestros, ¿verdad? Porque yo le llamo maestro. Diferentes maestros, la misma explosión, pero diferentes maestros. Amén. La misma condición, pero diferentes nombres. Amén. Entonces, él dice, si confesamos nuestros pecados, dice, él es fiel y justo. Dos cosas, fiel y justo. ¿Okay? Ese es Jesús. Él es fiel y justo. Él no pasa nada por alto. Él siempre va a obrar conforme a su palabra a tu favor. ¿Amén? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mira, nos perdona. Nos perdona nuestros pecados. Mira qué bueno es Él. Que cuántos de nosotros lo maldecimos cuando estábamos en el mundo. Hay gente que miraban hasta para arriba y nos maldecían. Con todo eso Él nos perdona. Qué bueno es Dios. Él es tremendo. Porque verdaderamente yo no merezco su perdón. Yo personalmente hablando, yo no merezco su perdón. Te digo como Pablo. Cristo vino al mundo para morir por los pecadores, del cual yo soy el primero. Yo soy el primero en la línea. No del welfare, de los pecadores. Amén. Entonces, Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él te perdona tu ofensa. Mira lo lindo que es esto. Si tú confiesas, Él te va a perdonar. Pero también va a limpiar esa área que tiene el problema. ¿Sí? Y limpiarnos de toda maldad. No solamente un chispitito. No, Él no va solamente a tocar el frosting del bizcocho. He's going all in. Él va a limpiar todo eso. Él va a limpiar toda la mesa. La va a dejar brillosa. Los muebles los va a dejar brillosos. La alfombra le va a sacar todas las manchas. He's going to go all in. ¿Ok? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestras ofensas. ¿Ok? Perdonar la falta que nosotros cometimos. Pero también va a limpiar el revolú que hay en nuestro interior, que nos llevó a cometer esa falta.
Pero comienza con la confesión. ¿Con qué comienza? Entonces la confesión es la ruta hacia el perdón y la limpieza. Amén. Iglesia, la importancia de la confesión. Amén. La importancia de la confesión. Punto número 1. Si no hay confesión en la oración, no hay progreso espiritual. Punto número 2. La confesión elimina la culpa. Y punto número 3. La confesión es la ruta hacia el perdón y la limpieza. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos has dado.